¿Se cura la diabetes? La diabetes no se cura, la diabetes se remite y podrían parecer dos términos parecidos, pero la remisión se refiere más a que se puede dormir la enfermedad y no requerir tomar pastillas o inyectarse insulina para tener controlado, los niveles de glucosa. Pues se puede llegar a vivir como si no la tuvieras. Exacto. Siempre y cuando lleves la mejor medicina, porque todos creen que la mejor medicina para la diabetes es la metformina o la insulina o la glibenclamida o todos los fármacos, pero esa no es realmente la mejor medicina. La mejor medicina es la alimentación, el ejercicio, una adecuada salud emocional y una salud digestiva. Ok, muy bien. Pero me gustaría antes de esto dejar claro qué es la diabetes. Empecemos porque existen estos mitos y va mucho en relación a por qué sí se remite y por qué no se cura. Sí, ¿qué es la diabetes? Y hay 3 tipos de diabetes, ¿no? 4 tipos. 4 tipos de diabetes. 4 tipos de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes. Y la prediabetes es otra cosa. La prediabetes es otra cosa, que es un término general para las personas que no pertenecen al área de la salud. Se puede denominar prediabetes, aunque el término correcto es intolerancia a los carbohidratos o glucosa alterada en ayuno. Okay. Pero para no irse muy sangrón, pues le decimos mejor prediabetes. Prediabetes. Pero empecemos con los 4 tipos de diabetes. Los 4 tipos de diabetes son diabetes tipo 1, Ajá. que antes era conocida como diabetes infantil o diabetes juvenil, o diabetes insulinodependiente, que ese es un término también incorrecto, pero antes se le llamaba así. La diabetes tipo 2, esta diabetes tipo 1 es con la que nacen los niños. ¿Se hereda? No se hereda. La diabetes tipo 1 no se hereda. Es más bien una enfermedad autoinmune donde el mismo cuerpo crea anticuerpos que destruyen ciertas células del páncreas, que son en específico las células beta, destruyen las células beta que se encargan de formar insulina y al destruirlas pues ya no se forma insulina y entonces esa energía que tienen en la sangre en forma de glucosa no se puede utilizar y la glucosa se empieza a elevar. Okay. Pero es una enfermedad autoinmune como el lupus, como la artritis reumatoide, como el hipotiroidismo, la tiroiditis Hashimoto. Y no se hereda porque si fuera así, pues los papás vivirían con diabetes de muchas de estas personas. Hay factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 1? Ser el primer hijo. Ser el primer hijo aumenta el riesgo de tener diabetes. Tener una alteración en los genes que se llama HDR4, una alteración en este gen. También tener síndrome de Down aumenta el riesgo y tener familiares en primer grado, o sea, papás o hermanos con otra enfermedad autoinmune. Son los factores de riesgo para desarrollarla. Pero esa es la menos común. Eso más o menos son el 5% de todas las personas que viven con diabetes. 5% es diabetes tipo 1. ¿Y se puede detectar antes del nacimiento? No. Ahí sí no hay una forma, ni prevenir, nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Simplemente saber que si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, eso podría, o sea, si la mamá tiene lupus, podría aumentar el riesgo de que el hijo nazca con lupus. Ok. Tipo 1. Tipo 1. Pues vamos a la más popular, que es el tipo 2, ¿no? Exacto, el 90-95% de las personas que viven con diabetes es diabetes tipo 2, la cual está asociado a inadecuados hábitos en el estilo de vida, al sedentarismo, a la etnia de donde procede la persona. Si es latino es un factor de riesgo, ser mexicano es un factor de riesgo para tener diabetes, pero eso no quiere decir que se herede. También tener familiares en primer grado con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo. La diabetes tipo 1 no, pero la tipo 2 sí. Si mi papá vive con diabetes o mi mamá vive con diabetes, es muy probable que yo pueda desarrollarlo. Se calcula que por cada familiar, ya sea papá y mamá, que vivan con diabetes, aumenta hasta un 12.5% la probabilidad. Si los dos viven con diabetes, aumenta hasta un 25% la probabilidad. Y dijiste que si eres latino o mexicano, hay más probabilidad. Sí. ¿Pero por qué? Porque ya vienen codificados ciertos genes. También las personas de Asia tienen mayor riesgo, personas de Norteamérica también tienen mayor riesgo, en general los latinos, por esta predisposición genética. Pero latinos desde Argentina hasta acá arriba. Argentina, Brasil, por eso justamente entre los países que más tienen diabetes se encuentra, por ejemplo, Brasil. Claro. Y también está México. Colombia también es un país que está fuerte con la diabetes. India, Brasil y Estados Unidos son los 3 primeros lugares. Así es. México está en el 6, más o menos. Así es. Que yo ahí dudo. Más bien yo creo que tiene que ver con que en México no se saben hacer tan bien las estadísticas. Porque el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 es la obesidad. Y México es el segundo lugar en el mundo con obesidad.
Desafortunadamente aquí en México no se da mucho la investigación, el hacer estudios para dar seguimiento a los pacientes y muchas veces esto es muy común. Una persona que es diagnosticada con diabetes tipo 2 mínimo ya llevaba 5 años con la enfermedad, pero no se le había diagnosticado o la persona no había puesto manos a la obra. Y esto va en relación a la definición de diabetes, porque uno de los mitos que existe, volviendo a este tema, es que la diabetes da por un susto. Y no, doctor, oye, usted tiene diabetes. No, yo creo que fue de que me asaltaron, doctor. Yo creo de que vi un capítulo muy fuerte de La Rosa de Guadalupe. Vi que estaba viendo 100 mexicanos, dijeron, y yo juraba que iba, y se quedaron en 199 puntos, y por eso me dio la diabetes del susto, del coraje. Pero la diabetes no da así, no da de un momento para otro. ¿Ahí qué sucede? Hay ciertas hormonas que hacen lo contrario a la insulina. La insulina, en términos sencillos, baja la glucosa en la sangre, la mete a las células. Y hay otras hormonas que la elevan con la intención de tener más energía, como el cortisol o la adrenalina. Estas dos hormonas también se liberan en situaciones de estrés. Entonces, en una situación de estrés importante, tal vez la persona ya tenía la glucosa elevada y esa fue la gota que derramó el vaso para que se manifestara. De ahí que lo que te decía hace un rato, las personas que no duermen correctamente, que se le vivan constantemente en estrés, tienen elevados los niveles de cortisol y adrenalina y por lo tanto va a ser más difícil que puedan controlar su diabetes. Y también la obesidad, que van muy de la mano. La prediabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, prácticamente tienen el mismo origen. Y por eso te decía que por ahí va lo de la definición. La diabetes médicamente se define como un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por tener los niveles elevados de glucosa. Es decir, el que la glucosa se eleve es la punta del iceberg. Por debajo hay muchísimos otros trastornos. Y para llegar a esa punta del iceberg no fue de un día para otro. Primero, en orden sencillo, es mala alimentación y falta de ejercicio, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Es el orden. Ese es el orden habitual del caminito. Entonces, que alguien venga a decir, no, pues no sabía cómo, pues si hace un año me dijeron que estaba bien, difícilmente es eso. Más bien, muy seguramente ya tenía otros factores de riesgo como obesidad. Otro factor de riesgo, al menos aquí en México, es tener más de 45 años. Si tú tienes un índice de masa corporal por arriba de 25, que el índice de masa corporal es el peso para tu estatura, si tienes un índice de masa corporal por arriba de 25 y tienes más de 45 años, o eres mexicano, o tienes obesidad, o tu papá o mamá tiene diabetes, o tienes síndrome de ovario poliquístico, entonces valdría la pena que empezaras a hacer un tamizaje, un screening, para ver si tienes diabetes o si tienes probabilidad de desarrollarla. Al menos intolerancia a los carbohidratos, que te digo que es el término médico para la prediabetes. Todo esto estamos hablando de diabetes tipo 2. De diabetes tipo 2. Y me gustaría, ahorita podemos hablar de las otras, pero me gustaría que habláramos sobre todo de diabetes tipo 2. Estas. Porque es la que más existe. La más popular. ¿Y podrías repetir el caminito así despacito? Sí, porque fue... Claro. Es mala alimentación y sedentarismo, principalmente. Ahí empieza. 2, sobrepeso, obesidad. Que es consecuencia de la primera. Exacto. Sí. Obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Entonces, diabetes, falla renal a los 10 años, neuropatía diabética, que sí tiene que ver con la diabetes. La neuropatía diabética. La ceguera. La principal causa de ceguera irreversible en México es la diabetes. De cada 10 personas que tienen insuficiencia renal, que el término médico es falla renal crónica, 7 es por diabetes.